Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional de Caracas. El Parlamento desconocerá cualquier proceso electoral convocado por el CNE ilegítimo. Los diputados aprobaron el acuerdo por unanimidad. Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este martes un acuerdo para desconocer cualquier proceso electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral, que fue nombrado el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen. La dictadura le tiene temor a una elección transparente, porque sabe que el pueblo le va a pasar factura por todo el daño que le ha causado el país. Tomó el camino de los atajos y de forma ilegítima nombró a unos rectores para el CNE que le garanticen una farsa electoral, dijo el diputado Omar Barbosa. Al lado de esta información, Acción Democrática y Primero Justicia afrontan intervención por sus directivas por el TSJ del régimen. Solo les falta voluntad popular. En dos sentencias sucesivas, la Sala Constitucional decretó medidas cautelares consistentes en suspender a las juntas directivas de Acción Democrática y de Primero Justicia, y nombró juntas ad hoc, la primera presidida por Bernabé Gutiérrez, expulsado ayer mismo de Acción Democrática, y la segunda por José Brito. Hace varios meses, Copey fue objeto de una medida similar. El diario El Universal destaca como gran noticia: Acción Democrática decidió no acatar el mandato del Tribunal Supremo de Justicia y expulsa a Gutiérrez. El rechazo a la intervención del partido ha sido unánime en el ámbito político nacional e internacional. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, reaccionó a la sentencia del Tribunal Supremo y dijo que se trata de entregar los símbolos de la organización a un tránsfuga, que ha traicionado la historia de la tolda blanca. Diputados del Parlamento rechazaron la medida del Tribunal Supremo de suspender la actual junta directiva de AD. Las máximas autoridades del partido fueron categóricas en señalar dos cosas: no acatarán la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y Bernabé Gutiérrez está expulsado del partido. Al lado de lo anterior, Máximo Tribunal también suspende a la Junta Directiva de Primero Justicia. Es el segundo partido político intervenido por orden judicial en el mismo día. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a menos de 24 horas de hacer lo mismo con Acción Democrática, decretó medida cautelar para suspender la actual Junta Directiva del partido político Primero Justicia. La decisión fue expuesta en la sentencia 0072-2020 y señala que se nombra una junta directiva ad hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración de la mencionada organización, que será ahora presidida por José Brito como coordinador nacional. Suspendieron de forma provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión entre otros, efectuados por los miembros de Primero Justicia contra sus militantes y específicamente los que recaen sobre los ciudadanos accionantes. Citan acá también: la Unión Europea cree clave un ente electoral independiente y balanceado. La Unión Europea cree clave para un proceso electoral creíble en Venezuela contar con un ente electoral independiente y balanceado después de la designación del polémico Consejo Nacional Electoral. Es una ofensiva sin duda feroz, dictatorial, la que ha lanzado Maduro en el día de ayer, y él continúa adelante con su farsa. Ha dicho: la oposición participará en la elección de la nueva Asamblea Nacional. Venezuela se dirige a un proceso electoral obligatorio para elegir a una nueva Asamblea Nacional. Eso lo dice el dictador Maduro, porque cuando él habla de la oposición está hablando precisamente de Brito en Primero Justicia y de Gutiérrez en Acción Democrática. A ver, en otras informaciones tenemos las reacciones. Vamos a conversar más adelante con Julio Borges, el coordinador nacional de Primero Justicia.
El presidente encargado Juan Guaidó escribió: hoy la dictadura va nuevamente contra Primero Justicia, intentan imponer a sus títeres picados de alacrán. No engañarán a nadie, el pueblo sabe quiénes son sus líderes y conozco bien a su militancia. Se equivocan otra vez poniéndole más clavitos a la tumba de la usurpación. Y lo interesante es por qué no tocan a voluntad popular. La misma Sala Constitucional que ha arremetido contra AD y Primero Justicia se declara incompetente para determinar si Voluntad Popular es una organización terrorista. Dice: durante la tarde de ayer, la Sala Constitucional se declaró incompetente para determinar si Voluntad Popular es una organización terrorista. Es decir, contra Voluntad Popular van más fuerte incluso. Y Enrique Capriles rechazó la sentencia de ayer. Esto de hoy contra Primero Justicia es porque somos un partido que no le pertenece a alguien, sino que somos una gran familia. Hoy nos tocó a nosotros y no es una sorpresa, pero busca que usted piense que aquí no vale la pena seguir luchando, pero no vamos a tirar la toalla. Se refirió a Brito y los demás como una basurilla corrupta. ¿A quién le entregan Primero Justicia? A la nada, a los alacranes, una basurilla muy corrupta porque todo está muy devaluado en nuestro país. Basura es basura, con o sin sentencia. Primero Justicia es y será de su gente. Probablemente a nosotros nos sacaron de cualquier proceso electoral porque prestarnos como unos farsantes disfrazados de opositores, eso sí que no. Invitó al pueblo a seguir adelante. Esto nos tiene que servir para continuar en la búsqueda de eso por lo que tanto tiempo hemos luchado. El reloj indica que en este momento ya son las 7:16 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. A ver, la pandemia puede llevar a 83.400.000 latinoamericanos a pasar hambre. La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en el 2020, producto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, lo que implicaría una alza significativa en los niveles de hambre, según advirtió la CEPAL y la FAO. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informa que tiene el COVID-19. Él y su esposa dieron positivo a la prueba, según lo informó el mandatario en cadena de radio y televisión. Chile halla 31.412 casos de COVID-19 que no había contabilizado hasta ahora. El Ministerio de Salud de Chile informó que ajustó las cifras de casos de COVID-19 desde la llegada de la pandemia al país y que encontró 31.412 contagios que no se habían contabilizado. Un diputado chileno propuso trasladar a los enfermos de coronavirus a la Argentina. El oficialista Andrés Elis Montt argumentó que un traslado a Mendoza o Buenos Aires es más económico que uno a Magallanes o Concepción, en Chile. En Brasil, la justicia brasileña abrió un nuevo capítulo en la novela sobre el radicalismo que viene siendo impulsado por varios seguidores del presidente Jair Bolsonaro, al ordenar una serie de allanamientos a residencias de varias personalidades acusadas de financiar actos antidemocráticos. Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Federal cumplió 21 órdenes de registro e incautación en busca de posibles pruebas. Y Brasil rebasa ya las 45.000 muertes y los 900.000 casos de COVID-19. Yanine Áñez plantea aplazar 1 o 2 meses más las elecciones generales. Durante un acto de entrega de insumos médicos y de bioseguridad en el departamento de Tarija, en el sur del país, la presidenta del gobierno de transición de Bolivia, Yanine Áñez, propuso postergar 1 o 2 meses más las elecciones generales debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el riesgo que representaría para la población acudir a las urnas en medio de la pandemia. Nosotros queremos elecciones,
Pero no me parece responsable no tener elementos suficientes que nos permitan y que les permitan a los bolivianos saber si ese día de la elección no van a correr peligro de contagio. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta y yo creo que postergar probablemente 1 mes o 2 meses no le va a hacer daño a nadie y es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello. No tenemos las reacciones, pero una declaración como esta evidentemente ha de levantar suspicacias. El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de hoy, para el día de hoy, miércoles 17 de junio, la vamos a comenzar en la ciudad de Lima, donde vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde. Pero no vamos a hablar de temas peruanos, vamos a ocuparnos de la difícil situación que se está viviendo entre las dos Coreas. Tras la demolición de la oficina de enlace con Corea del Sur, Estados Unidos le plantea a Kim Jong-un evitar más acciones contraproducentes. El Departamento de Estado señaló que apoya plenamente los esfuerzos de Corea del Sur en las relaciones intercoreanas, luego de que tuviera la mayor escalada de tensión en la península desde finales de 2017. Y Belaúnde es experto en estos temas. Luego vamos a la ciudad de Bogotá para conversar con Julio Borges, el coordinador nacional, fundador de Primero Justicia. Recordemos, fundador de Primero Justicia junto a Leopoldo López, Enrique Capriles, Carlos Ocariz, tantos, para que nos dé sus impresiones de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Borges además es el designado canciller del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Luego vamos a Washington para conversar con Sofía Pisani, periodista de La Voz de América, a propósito de el decreto, la decisión presidencial que firmó ayer el presidente Trump para la reforma policial, la reforma de la policía en los Estados Unidos, y con ella evaluaremos también cómo avanza la situación política en Estados Unidos. Luego vamos a ir a Ciudad de México, allí conversaremos con la periodista Alejandra Barriguete. ¿Llegó la medicina cubana a México para quedarse? Médicos cubanos se quedarían en México más de lo previsto si los casos de COVID-19 aumentan. Ya sabemos el múltiple rol que cumplen los médicos cubanos cuando salen en estas misiones, entre comillas. Luego vamos a Caracas, vamos a conversar con el estadista Félix Seijas, el director de la encuestadora Delfos. A ver, ¿se extingue la vía electoral? ¿Cómo afecta al venezolano del común, el llamado venezolano de a pie, estas decisiones contra los partidos políticos? El tema ahora no es si se participa o no se participa, el tema son los pasos que se van a dar para pelear, para luchar, según había declarado Seijas en un tuit. Y vamos a cerrar en Madrid con Esteban Urreistieta, quien es el subdirector del diario El Mundo allá. El embajador de Zapatero en Venezuela desvió dinero offshore a la vicepresidencia de Hugo Chávez, en ese caso cuando era José Vicente Rangel. Morodo, el hombre de Marras, pagó desde Suiza e Islas Vírgenes a un alto cargo chavista las primeras transferencias del embajador con Zapatero al gobierno, que le otorgó 35 millones de euros. Y además, con él vamos a tocar también el tema de la postura del gobierno español. La canciller española fue muy dura por los cambios y decisiones que se tomaron en Venezuela. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 17 de junio. También, por supuesto, vamos a completar con información general en Estados Unidos, Europa, África, Asia y la América Latina. El reloj indica 7:23 en la mañana, acá en Día a Día. El editorial con César Miguel Rondón. Este individuo Maduro está desatado. La Unión Europea, que se vaya largo
al carrizo. La Unión Europea que se preocupe del coronavirus, que se preocupe del racismo, no se metan con Venezuela. Fuera la Unión Europea con su visión colonialista. Aquí hace tiempo derribamos las estatuas de los colonialistas asesinos. Eso lo ha dicho Nicolás Maduro. Dice esta nota que leo del diario El Mundo de Madrid. Maduro ha reaccionado de inmediato a la declaración de la Unión Europea sobre la juramentación del nuevo Consejo Nacional Electoral y el asalto chavista contra el partido opositor Acción Democrática. Y lo ha hecho como más le gusta, cargando con todo contra Bruselas, incluso mandando a los europeos a ese lugar tan habitual en cualquier discusión, en su versión más criolla, que se vayan al carrizo. No nos importa la Unión Europea ni un carrizo. Bien, este señor ha decidido, por lo visto ya, cortar con todo. No le importa la Unión Europea, no le importa España, no le importa nada, absolutamente nada. Y cuando digo no le importa nada, no le importa, por supuesto, los venezolanos, no le importa lo que pueda ocurrir con los venezolanos. ¿A qué obedece esta radicalización tan gruesa? ¿A qué obedece esta acción tan dura e inaceptable, este asalto, esta toma por asalto de Acción Democrática y Primero Justicia? ¿Por qué la radicalización? ¿Por qué cierra filas a la manera de la violencia y le da la espalda al mundo? ¿Para qué se prepara? ¿Qué está previendo que pueda ocurrir? Y ante esa arremetida feroz de este energúmeno, de talante sin duda alguna criminal, ¿qué pueden hacer los venezolanos? Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos de ahora en adelante.